Mesa de Debate y siempre es un gusto para nosotros compartir los micrófonos con buenos amigos periodistas. Y en este viernes, y como todos los viernes, le doy la bienvenida a Martín Sánchez Treviño. Martín, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días. Y por supuesto que también le damos la bienvenida a Felipe Martínez Chávez. Felipe, muy buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días al auditorio, a tu auditorio. Gracias. Pues ese es el tema que vamos a poner sobre la mesa, lo que nos comentaba nuestra compañera Julia Leduc, lo que se vive en la frontera, en el caso concreto de Matamoros. En fecha reciente, en el transcurso de la semana, estuvo en Tamaulipas el secretario de Desarrollo Social, habló sobre el tema de la deportación y dice que a ese tema no se le debe de tener miedo, que no se debe de preocupar. Nos llamaba la atención también la declaración de quien está al frente de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, que se le cuestionaba acerca de la situación de cubanos varados en la frontera norte del estado, bueno, solicitando el asilo político a Estados Unidos, no a nuestro país, y que eso tampoco representa un riesgo o un foco rojo para el gobierno mexicano. Es que no puede representar un problema para ellos tienen su vida resuelta, ellos no se han ocupado de generar los espacios, ni siquiera han invertido, hay una inversión pública en generar mayores empleos en este país. Los países latinoamericanos es un lastre la cuestión de los migrantes, es un lastre que traemos desde hace muchos años, es la incapacidad de los gobiernos y la incapacidad de las sociedades de crear los espacios, de crear los empleos, de crear las actividades para que los ciudadanos resuelvan su problema de empleo, porque el problema que tenemos es desempleo. Los miles de migrantes que están en Estados Unidos se fueron para allá o buscaron otros espacios porque en este país no encontraron las condiciones, a pesar de que hemos tenido oportunidad de obtener recursos importantes del rubro petrolero. O sea, no hemos sido capaces, o más bien nuestros gobiernos y nosotros quizá también hemos sido de alguna manera complacientes en no exigirle a nuestros gobiernos que esos recursos en su momento debieran haberse aplicado en generar una inversión pública efectiva, no una inversión pública que solamente le sirve a los gobernantes para hacer más obras, para hacer más infraestructuras que muchas veces no se utilizan, que son subutilizadas y que definitivamente generan un empleo, una ocupación, ni siquiera es un empleo. Fíjate, comentábamos hace un momento antes de entrar a esto, la situación de la maquiladora. ¿Cuánto gana una empleada maquiladora con todos sus derechos? Los jornaleros, los que piscan la naranja aquí en el Carmen, en la región naranjera, ganan 4 veces más, a lo mejor 5 veces más que un maquilador. Y luego el paro de labores. Pero es más fácil para ellos, fíjate bien, es más fácil para ellos llegar bien peinaditos, bien perfumaditos a su planta laboral, estar sentados ahí con su WhatsApp por un lado, esa es su vida, es para ellos, es más rentable y a la vez habría que cuestionar la rentabilidad de estar ocupados en una maquiladora que irse a una planta de recolección de fruta. Pero regresando con el tema migratorio, es un tema muy viejo, es un tema muy antiguo. Yo recuerdo desde aquellas reuniones a las que nos acompañábamos por ahí al gobernador, al innombrable, a Tomás Yarrington, lo acompañábamos en algunas reuniones de gobernadores fronterizos. Desde entonces, desde la época de Yarrington y antes de ellos, con Cavazos Lerma, escuchábamos nosotros que el fenómeno migratorio, era un tema de las mesas de debate entre los gobernadores fronterizos. O sea que no es un problema nuevo y que no es un problema que no se ha resuelto, de origen. Es decir, en sus estados, los gobernadores, los entes públicos, privados, deberían tener la capacidad de generar el empleo que demanda la sociedad. ¿Tu opinión, Felipe Martínez Chávez? Bueno, de que es un problema, pues sí lo es. Desde luego que es un problema. Aquí lo que pasa es que el gobierno federal está dejando el asunto o atender a los migrantes a la sociedad civil. No vemos que aporte dinero, que vaya a crear la infraestructura, las construcciones, que vaya a contratar para atender a esa gente. Como dice Martín, es un problema muy antiguo. Efectivamente, tenemos datos de que antes no los aventaban a la frontera, sino que los llegaban, por ejemplo, en barco a Tampico. Llegaban miles y miles, también en condiciones muy deplorables de salud, económicas,
y el problema era para el puerto. En los últimos años han cambiado, nada más los avientan en la frontera. Aquí también yo creo que el gobierno federal necesita ponerle atención, concertar con los Estados Unidos que no dejen a los extranjeros de este lado, porque comentábamos la vez anterior, extranjeros dicen que son mexicanos para tratar de regresar, de que los echan de este lado y se quieren regresar. Ese es el gran problema. También decíamos, los mexicanos que son de otras partes, llegan sin dinero, no tienen para trasladarse. Sabemos que algunos municipios fronterizos, los principales, Laredo, Matamoros, Reynosa, le dedican ahí algo de presupuesto para pagarles el camión a sus lugares de origen, que no es suficiente. Ahí es lo malo, siempre se ha discutido eso, que deberían enviarlos o el Estado, de perdido al Estado donde ellos provienen. En el caso de connacionales. En el caso de los connacionales, exactamente. Le generan problema a los gobiernos municipales, estatales de toda la frontera, por lo laboral. Ahora vemos los extranjeros y sabemos por ahí que son cubanos, por ejemplo, que los ayuntamientos y el gobierno estatal están preocupados por conseguirles, colocarlos laboralmente, cuando sabemos que pues, en México, en Tamaulipas, ya tenemos el problema del desempleo. También ahí, pues, que la autoridad migración, pues, intervenga, no sé, se tienen que ir a su lugar de origen, no por ser malinchistas o no por despreciarlos, vamos a decir, y por cuestión de derechos humanos, claro, pues también tienen derecho a estar aquí, pero pues si su situación migratoria hay que ver cómo está. El objetivo de ellos no era quedarse en México, era de llegar a Estados Unidos. Motivo de preocupación, pues sí debe ser destinar. ¿Se están minimizando hasta cierto grado los hechos? Pues yo veo a un gobierno federal insensible ante este problema. Casi en retirada. Yo no los veo interesados en resolver este problema. Si no lo resolvieron en 70 años que estuvieron en el poder, menos lo van a resolver en un año y meses que les quedan para estar ahí. Lo que sí creo que deberían atender ese asunto y resolverlo, como yo te decía, y yo reitero, de fondo. O sea, ¿vas a resolver esta situación con distribuir despensas? En el caso de CESOL dice, no, es que no es problema para nosotros. Pues no, porque ellos siempre la despensa ha sido su forma de operar y de mantenerse en el ánimo de los ciudadanos. Entonces, ese es un paliativo para resolver ese problema. Ellos no están ahí porque quieran una despensa, ellos buscan una ocupación, buscan un empleo, ¿no? Como lo desarrollan en Estados Unidos, que es el país donde ellos han encontrado su forma de vivir. Y de esto pues hay un antecedente antes de la Primera Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial del siglo pasado, pues hubo un flujo migratorio de este país, y no solamente de este país, de otros países hacia Estados Unidos. Pero yo regreso a lo mismo, o sea, tampoco pueden ellos evadir ese problema, o sea, para ellos es muy fácil generar empleo temporal y medio paliar la situación. O sea, no se requiere, los mexicanos no requerimos que vengan a paliar el problema, no, que vengan a darnos instrumentos para resolverlo. Tampoco queremos que nos lo resuelvan, o sea, que te presenten las condiciones para que tú puedas trabajar, para que tú puedas producir, para que seas capaz de generar el consumo, de satisfacer el consumo que este país se requiere, ¿no? Y respetando esas condiciones. Ahora, que son indocumentados, pues son indocumentados. Nos duele que los deporten, pues nos puede doler humanamente, pero legalmente ellos están mal en ese país. O sea, tú puedes ir a invadir un predio de otro ciudadano, una casa de otro, pues obviamente que te van a demandar y te van a deportar, te van a evacuar de ese lugar porque no es tuyo. O sea, estás en un sitio que no te corresponde. Queremos que el mundo cambie, pero ¿cómo queremos cambiar el mundo si nosotros nuestro entorno, vamos a decir familiar, nuestro entorno de barrio, de sociedad, lo más cercano, no lo hemos transformado? Entonces, ¿cómo podemos nosotros exigir
que respeten los derechos de ellos allá, si nosotros aquí no somos capaces de crear las condiciones para el desarrollo y para el crecimiento? Felipe Martínez. Pues yo lo que veo es que el señor secretario anda en precampaña nacional. Estuvo aquí en Tamaulipas, al día siguiente en Baja California Sur, también con el morral en la mano, repartiendo recursos. Más antes en el sureste, o sea, anda ahí en campaña. Trae ahí un movimiento, según esto, de realizar acciones y obras en gobierno federal, colaboración con los estados y los municipios. Se anda placeando el señor. En algún momento su compadre Peña Nieto podría favorecerlo, bueno, es lo que busca. Los dos son del Estado de México. El señor secretario, pues, fue secretario general de gobierno en su estado, fue secretario de finanzas, está ligado al grupo Atlacomulco, y también pues pudiera andar ahí a apagafuegos, porque sí es un grave problema para Tamaulipas. No hay que tomar muy en serio lo que nos vino a decir aquí, desde luego que no. ¿Lo ves como un apagafuegos, Martín? No, como un oportunista que está lucrando con la emergencia de la población, o sea, y es lastimoso, eso es lamentable que tengamos funcionarios, que tengamos políticos de esa talla, de ese pelo, o sea, es deplorable eso, es vergonzoso, ¿no? Cuando el gobernador del estado dice, lo que necesitamos es más dinero, incluso me manda un mensaje a la federación y dice, necesitamos más recursos para atender el problema. Pero fíjate que desde que estuvo aquí este hombre el secretario del Trabajo, yo vi que así muy retóricamente le sacó la vuelta y dijo, cuando el gobernador dice, necesitamos más recursos para enfrentar el problema, incluso crear un fondo de fronteridades, como le llama él, es decir, de fronteridad para enfrentar el tema fronterizo. No quiere que, se supone que hay un recurso, y no se supone, lo hay un recurso para los ayuntamientos que están en esa franja. Sin embargo, la propuesta de él, previendo todo esto, que es una realidad, a mí, yo hace días hablaba con Julia por teléfono, con Julia Leduc, le digo, oye, ¿es verdad que? Dijo, sí, hay racias en Bronzeville, en las ciudades aquí del Valle, dice, donde andan vestidos de civiles los agentes migratorios, dice, llegan a los domicilios, preguntan por la población, a ver, identifícate, no traes documentos, vas para arriba. Es una situación que se da. Ellos sabían que eso iba a suceder. Lo que también tenemos que entender es que el mundo ha cambiado, Claudia. El mundo ha cambiado. O sea, no podemos seguir viviendo en la ilegalidad. En la ilegalidad no podemos seguir. O sea, los mismos instrumentos que los gobiernos y que el mundo está creando es para que nosotros vayamos eliminando esas irregularidades y cada ente, cada persona, cada ser regrese a su lugar de origen. Entonces, ¿se merecen esto? No, yo no digo que se lo merecen, pero ¿quién se los llevó allá? Yo no los mandé ¿Felipe? para allá. No, pues es la situación económica, pero como decíamos, con documentos, que sí, es más, siguen viajando grupos, siguen contratando. Aún con todos los riesgos que hay. Y con esa nueva política migratoria. Pero van contratados. Sí, con esto nos vamos a una pausa, 9:21 y regresamos para seguir hablando de este tema. Llegó la Expo de Expos de Foli Muebles, con las mejores ofertas de la ciudad para que renueves tu sala, recámara, comedor y todos los muebles que quieras, con hasta un 50% de descuento y hasta 18 meses para pagar. Además, solo por visitarnos puedes participar y ganarte un antecomedor. Ven a la Expo Foli Muebles porque estrenar es muy fácil. Descuentos calculados sobre precio normal, vigencia al 3 de abril 2017. A partir del 6 de marzo, en Compartamos Banco incrementamos nuestros beneficios para que sigas creciendo. Es muy fácil. Paga puntual, renueva e incrementa tu crédito y con beneficios únicos Compartamos te devolvemos parte de él. En Compartamos Banco, con tu lealtad, sales ganando. Consulta términos y condiciones en www.compartamos.com.mx.
Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años las becas artísticas no eran suficientes. Hoy se han incrementado los estímulos a la creación y las becas para los jóvenes artistas. Habla Maya Soria, estudiante de música. La música hace que las personas piensen más. Infórmate en www.gov.mx/cultura. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. El domingo 12 de marzo inicia el horario de verano, con el que ahorramos energía al aprovechar más la luz natural. El año pasado ahorramos el equivalente al consumo eléctrico de más de 590,000 casas habitación. La noche del sábado 11 de marzo, adelanta tu reloj 1 hora antes de irte a dormir. Con el horario de verano, todos cuidamos nuestro planeta. Aplica solo para algunos municipios de la franja fronteriza. Conócelos en www.gov.mx/CENER. Secretaría de Energía. Estamos 9:24 y seguimos en esta mesa de análisis, mesa de debate. El día de hoy ponemos sobre la mesa. Hemos estado hablando acerca de las deportaciones, acerca de la nueva política migratoria de los Estados Unidos, de la postura del gobierno, lo decíamos hace unos momentos, y bueno, la perspectiva de cada uno en la mesa en esta mesa. Decíamos hace unos momentos en el caso con Felipe, bueno, hay gente que se va a los Estados Unidos con documentos. Yo tengo entendido que están llevando gente a Canadá con documentos para trabajar en los campos agrícolas. Sí, lo que sabemos es que también van a Estados Unidos contratados por 3-4 meses o más. Yo creo que ya no podemos vivir en la ilegalidad ni la podemos fomentar. Ni México ni el gobierno la puede fomentar. Como en otros tiempos, si recordamos ahí por la Segunda Guerra, mucha gente iba contratada a los Estados Unidos. Hacía falta mano de obra porque pues andaban en la guerra. Yo creo que todo esto se puede solucionar y ya evitar todo eso, la persecución, los temores. Si Estados Unidos necesita mano de obra, pues se lo puede llevar. Ahora también creo que si van documentados, si van contratados en autobuses, con todo lo de la ley, les pueden pagar más a que ir de ilegales sin documentos, corriendo riesgos, e incluso muchos pierden la vida. Con algo sencillo, o sea, ese es problema del gobierno federal, lo puede concertar. En cuanto a los flujos migratorios, sabemos desde hace muchos años que aquí el que tiene quiere tener más. Si le damos una leída por ahí, un banco privado hace un análisis muy amplio de todos los flujos migratorios. Sabemos que hay hasta con estudios de doctorado, hay muchos con estudios de maestría, hay muchos con licenciatura. Todo eso lo sabemos. Tienen ubicado, todo tienen ubicado, incluso si son de las universidades privadas, cuánto dinero ganan allá, cuánto ganan por hora, pero quieren ganar más, o sea, quieren ganar más. Yo no creo que un doctorado en México pues no pueda conseguir trabajo. También vemos, por ejemplo, yo he estado en Cuba, yo he estado en Panamá, yo he estado en Colombia, yo veo más pobreza en México, por ejemplo, que en Cuba. Aquí vemos comunidades que deprimen, o sea, insalubridad, aparte de la desnutrición, todo eso. En esos países no lo vemos. Ahora, en Cuba también, como en México, hay gente que quiere irse, o sea, quiere irse a Estados Unidos. Lo que yo digo, los doctorados es de México.
Pero así como ves gente pobre aquí, que hay mucha pobreza, también hay muchos ricos, pero muchos ricos que no se han enriquecido porque han producido, porque han tenido una empresa productiva, sino porque han hecho de la política un instrumento para enriquecerse. Esa es la diferencia. Bueno, independientemente... No son ni siquiera contrapesos, son contrastes que hay en este país, ¿no? Bueno, siempre habrá contrastes. Lo que tú dices es que esos con mayor facilidad crean una fortuna o llegan a amasar una fortuna. Sí. Pero también encontramos muchos maestros, o sea, profesores de aquí. El clásico, aquel alcalde de San Nicolás que llegó al Congreso del Estado con una bolsa, un morral, y dice, aquí está el dinero de la tesorería, yo me voy de mojado. Eso fue no hace muchos años. O sea, iba a buscar su oportunidad. O sea, todos tenemos derecho. No, y tú lo decías hace unos momentos, maestros que solicitaban permiso, se iban a trabajar a los Estados Unidos, luego regresaban a continuar laborando. O habrá que esperar a ver si en ese país habrá los obreros, habrá los jornaleros que ocupan en sus campos para poder levantar las cosechas que allá se generan. Habrá que ver si ya tienen esa cultura, si en casi 100 años ya adquirieron esa cultura del trabajo, como lo pretende el presidente de ese país, ¿no? Bueno, pero si van documentados, si llevan documentos, les van a pagar más. Sí. No es lo mismo ahorita, por ejemplo, una enfermera que lleva documentos a una que va de ilegal. Ahorita hay mucha demanda de enfermeras en Estados Unidos. O sea, aquí están produciendo bastantes enfermeras. Yo creo que es eso, o sea, hay que regularizar todo, con documentos. En Europa, por ejemplo, tú pasas de un país a otro, te identificas, en fin, algún día se tiene que hacer eso. Es una situación que ha sido, lo decíamos al inicio, por muchísimos años y se ha actuado de esa misma manera. Lo cierto, hoy en este momento la situación cambia. Hay una nueva política migratoria y que lejos de sacarle la vuelta y de recibir aquí al secretario de Desarrollo Social, al secretario de Trabajo y que prácticamente le están dando evasivas al asunto, mientras que los gobernadores de la frontera norte del país pues dicen necesitamos recursos, hay que ponernos a trabajar, pues tal parece que le están dando simplemente pues la salida al paso del tiempo, que están a poco tiempo, ¿no?, de irse. No, evadiendo su responsabilidad. Del gobierno federal, exactamente, ¿no? Evadiendo la responsabilidad. Que no le tengamos miedo al tema de la migración, yo creo que sí es preocupante y sí hay que ponernos a pensar en relación, o en este caso a las autoridades, ¿no?, ponerse a pensar en relación a ese tema. Y que es necesario que los gobiernos hagan una inversión pública que tú digas, esto se va a reflejar, se va a traducir en tantos empleos. No decir, traje 80 millones de dólares para que se inviertan en Altamira y me va a generar 70 empleos. O sea, qué irrisorio resulta eso, ¿no? Sí tienes ingresos tú como Estado, porque está llegando una inversión extranjera, pero no se traduce en que la sociedad, en que el segmento social, ocupacional, empleados, no se generan ni viven mejor. Vamos, nomás simplemente, mira, vamos a ver Altamira. Altamira no ha dejado de ser un pueblo a la orilla de la carretera, como dijo algún día por ahí Carlos F. Salinas Domínguez. Eso es, no hemos visto nosotros en Altamira que haya un desarrollo, un crecimiento, y sin embargo es el puerto de México que tiene la mayor inversión en petroquímica privada, por ejemplo. Y no seguir con esas viejas prácticas que decíamos hace unos momentos, Martín, el venir a tratar de resolver los problemas con la entrega de una despensa, tampoco. Pues no. Ese no es ninguna solución. Es muy mísero eso. Correcto, y aparte, dejarle en manos de la sociedad civil, como lo decía Felipe, quien le está atendiendo ahorita el tema de la migración y recibiendo a todos estos deportados. Están descargando, esa es una responsabilidad del gobierno federal. Exactamente, y no de la sociedad civil. Las casas del migrante que están por ahí son grupos no gubernamentales. Empresas, instituciones están participando, voluntarios, todo eso lo está atendiendo. También yo creo que ya es tiempo también que le quiten esa carga, se la está aumentando a cambio de nada.
Pero a lo mejor si les asignas una credencial de votar a esos migrantes que no son mexicanos, a lo mejor sí puede ser que sí proceda. No, hasta se van a pelear por ellos. Ándale, se van a disputar a y van a sobrar los recursos. Si tuvieran una credencial de votar, a lo mejor quizá puede ser más atractivo para todos los secretarios que andan aspirando a saltar a un nuevo cargo, ¿no? Y muchos de los centroamericanos podrían hacerse mexicanos. Ya deben traer su credencial por ahí, clonada aunque sea. Se las vendieron. Así las cosas. Gracias, Felipe Martínez Chávez. Gracias, Claudia. Gracias Martín Sánchez Treviño. Y sobre todo, gracias a usted por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Les recordamos que tenemos cortes informativos a través de Organización Radiofónica Tamaulipeca, que a través de las redes sociales, a través de la página web, también le estamos informando minuto a minuto. Estamos actualizando toda la información. Lo invitamos al noticiero de las 12 con Javier Rodríguez Alcalá, 12:30 con Valente Grimaldo y a las 6 de la tarde, en la tercera emisión, con Alfredo Guevara. Nosotros ya nos vamos. Tiene una cita el lunes en punto de las 6 horas. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.